Gaby, sí, y el tema del dinero está siempre encima de la mesa. Sí, solo para que no nos vayamos a dispersar en la parte del dinero, somos 18 países en la parte continental de Latinoamérica. Y de estos 18, el segundo lugar en presupuesto per cápita en dólares PPP es México. Entonces, somos un país que tiene muchos recursos también. El tema es que si analizamos los rubros en los que se gasta el presupuesto de egresos de la federación, nos vamos de espaldas. Y a los mexicanos nos pasa de noche porque no nos permiten acercarnos lo suficiente, ni la educación que recibimos en las aulas, ni la información que nos da papá gobierno para exigir que haya una mucho más clara direccionalidad de los recursos del país. México sí puede salir adelante, pero tenemos distribuido el presupuesto de una forma que parece realmente, lo podría haber escrito Franz Kafka, kafkiana. Y necesitamos cambiar esa parte. Gaby, gracias por el comentario, muy importante. Querido Gualberto, vámonos a esta segunda pregunta. Yo veo que el flagelo de la contaminación ahí está. Yo soy parte de ese proceso de falla que hemos tenido con nuestro México querido. Bueno, y hemos trabajado tú y yo juntos en aquellos programas para descontaminar el centro de la República Mexicana. Yo creo que el esfuerzo no solo fue gallardo, estaba bien concatenado con ideas para poder tener éxito. Yo te preguntaría, ¿cuáles son las principales actividades que contribuyen a que no avancemos en la contaminación del agua? ¿Quiénes son esos actores y esos efluentes y quiénes son esas fallas estructurales de las instituciones que no nos permiten tener éxito en la descontaminación? ¿Y cómo entonces le hacemos, Gualberto, por México para contrarrestar la contaminación del agua? Por favor, Gualberto. Ok. Realmente, por una parte, ya lo señaló Gaby, es la falta de coordinación interinstitucional a los diferentes niveles, digamos, y que las instancias federales principalmente no han tenido el recurso para hacer un más estricto cumplimiento de la normatividad, ¿verdad? En muchos casos que no se cumple la normatividad, ¿verdad? Y por otro lado también hay una serie de actividades mineras, pecuarias, urbanas, que nadan de muertito, se puede decir. Hay como que trato y hay como que la llevo, y a la larga esas son los que, y si eso lo unamos a los caudales tan reducidos que 8 meses del año tienen nuestros ríos, digamos, vemos el Lerma, vemos el Santiago, vemos otros ríos del centro de la República que tienen unos caudales. Entonces, pues realmente, en parte, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Como sociedad debemos de darle más valor al agua. O sea, realmente el agua es, la veneramos en algún caso, pero ya en la práctica no le damos el valor que merece como sociedad y no lo ponemos, como tú lo señalas, en la bandeja de prioridades de los dineros públicos ni privados para conservar el recurso, ¿verdad? O sea, realmente, ahora, ¿cómo se llama? Un aspecto también muy importante es ante el recurso agua, que es cada vez más escaso en nuestro país. O sea, la población sigue creciendo, la frontera agrícola sigue creciendo, etcétera. Un recurso desperdiciado es el reuso de las aguas tratadas, o sea, hacer el intercambio. Tenemos zonas donde hay sobreexplotación de mantos acuíferos y que se están tirando cantidades importantes de aguas residuales tratadas de buena calidad que pudieran ser aprovechadas por los industriales, liberando, o sea, algunas ciudades han avanzado más que otras. Monterrey ha avanzado bastante más
en este sentido debo reconocerlo. Chihuahua en los últimos años ha empujado duro en este sentido, pero yo creo que los programas de reuso de agua debe incentivarlos desde la misma normatividad para que la cobija alcance para más. No es la panacea, pero sí alivia significativamente esto, ¿verdad? Esa es mi respuesta, Eduardo. Muchísimas gracias. Vean ustedes, en un lapso de unos 48 minutos, han puesto ustedes en un staccato una serie de temas puntuales que debemos atender los mexicanos. Y son todos muy importantes. Yo les diría, en un esfuerzo de concentración de su poder intelectual, Gabriela y Gualberto, cada uno en 2 minutos, por favor hagan su mejor propuesta en materia de calidad del agua y de descontaminación para que el Senado de la República tome esto en sus manos y nos ayude a empujar adelante a lograr los cambios. El Senado está metido dentro de todos los regímenes de cambio que necesitamos hacer en México. Ya sé que no solo con leyes vamos a lograrlo, pero para el Senado, tu mensaje, Gaby, tu mensaje, Gualberto. Empezamos contigo, Gabriela, por favor. Pues es un poco complicado el poder sintetizar la problemática tan grande, tan diversa que puede tener la contaminación del agua, ¿no? Entonces, y en 2 minutos. Sí, además, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos contaminantes que debemos de tener controlados. Es una lista amplísima, pero yo creo que, bueno, tenemos ya una radiografía muy clara. Ha sido un esfuerzo que ha hecho Conagua de monitorear tantos sitios en el país, que requerimos más, porque medir, si no, no sabemos. Lo mismo nos pasa con el coronavirus, no sabemos cuántos, si no hay cuántas pruebas se hacen, ¿no? Entonces, es importante ya la problemática bien detectada, un diagnóstico bien detectada, con esa información tan valiosísima que tiene Conagua, de abordar y definir estrategias particulares para el control de esos contaminantes. Me refiero a arsénico, flúor, manganeso, fierro, algunos metales, nitratos. Nitratos es una contaminación impresionante que pues ahí va a destruir un problema de calidad de acuíferos porque va hacia abajo y eso pues muchas veces son excesos de descarga de elementos contaminantes nitrogenados, de agroquímicos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que un elemento es ese, establecer estrategias específicas para el control de los contaminantes que pudiéramos decir que ya están detectados y que pues nos generan graves problemáticas, ¿no? Pero también compuestos orgánicos, no los hemos mencionado, compuestos orgánicos son muy importantes, sobre todo en las industrias químicas, en las industrias petroquímicas. Entonces, todo eso tenemos que abordarlo como otra estrategia. Y por otro lado, contaminantes específicos. Yo creo que estos contaminantes emergentes son importantísimos, aunque pues no están normados, no tenemos esa gran capacidad, pero sí esto es importante y ahí va concatenado con lo que debemos de pedir a las industrias que tengan los pretratamientos, porque cada una sabe, de acuerdo a sus procesos de producción, qué es lo que está generando, cuál es la consecuencia si se descarga tal cual, que la norma no nos los limita. Y finalmente, bueno, un gran avance en la modificación que espero pronto salga de la 001 es que ya vamos a incluir demanda química de oxígeno y toxicidad. Yo creo que eso es muy importante y eso les permitirá esto, ¿no? Y una gran herramienta que la Conagua tiene que poner en marcha es seguir con las declaratorias de clasificación de los cuerpos de agua. Es una gran herramienta porque nos va a permitir normar aquellos contaminantes por sector específico de los cuerpos de agua. Y lo mismo sucede con la contaminación que ya está detectada en forma de las aguas subterráneas, ¿no? Muchas gracias, Gabriela. Muy claro, muy directo, enérgico. Querido Gualberto, por favor. Sí, en primer lugar,
una autoridad del agua fuerte y operativa que tenga la capacidad de ejercer las funciones que la ley le otorga, respaldada por la sociedad civil. O sea, eso es para mí fundamental, tener una autoridad del agua fuerte. Luego, un marco normativo acorde a los requerimientos de los cuerpos de agua. Y en ese sentido, eso es. En ese sentido, ¿cómo se llama? Un poquito las declaraciones o de clasificación o estrategias de saneamiento por zonas específicas. No es lo mismo lo que necesitan en la comarca lagunera que lo que necesitan en las lagunas de Montebello, por decir dos ejemplos contrastantes. Claro. O sea, que tengamos estrategias de saneamiento ad hoc, como en su tiempo se hizo para algunas cuencas del país. Y también un aspecto que es de seguridad nacional es el conocimiento del estado de la calidad del agua a través de la red de monitoreo. Para mí es un elemento de seguridad nacional el que tengamos esa historia de los cuerpos de aguas. Puede ser, más bien, es costoso, pero nuestro nivel de desarrollo, aún siendo limitado, etcétera, lo requiere para la planeación, para tomar las mejores decisiones. Y finalmente, que se le dé prioridad en el saneamiento a los cuerpos de agua que son fuentes de abastecimiento de centros urbanos. O sea, estamos brindando agua superficial y agua subterránea que no se cumple con la 127 y que realmente pues es un riesgo sanitario a lo más que queremos, que es a las generaciones futuras. Eso es para mí lo que yo quiero señalar. Y no hablamos de los patógenos, perdón. Así es, sí, de los patógenos, ¿verdad? Pero que son, sí. Bueno, yo les agradezco sus planteamientos. Sí, México parece que está lejos de entrarle a los patógenos, pero vamos para allá. Nos están impulsando varias acciones. Pero lo que ustedes han propuesto ahorita en su tercera respuesta es riquísimo. Lo debemos tomar en consideración. Les queremos agradecer todo lo que han compartido con nosotros, sin ningún ambaje, de manera generosa. Tanto tú, Gabriela, que tenemos que platicar mucho más para que las cosas que se estaban haciendo se retomen y se hagan mejor, con el liderazgo que tú estabas caracterizada en llevar. Y contigo, Gualberto, vámonos a ver qué hacemos para cambiar las tecnologías que nos haga falta cambiar en las plantas de tratamiento. Hagamos los esfuerzos que México necesita. Si hace falta cambiar de rumbo, yo estoy convencido que debemos cambiar de rumbo. Hagámoslo comedidamente y ayúdenos, Gaby, Gualberto, a impulsar al Senado de la República y a la Cámara de Diputados a que los cambios sí vengan. Que en lugar de que tengamos encima de la mesa discusiones de iniciativas de ley para que alguien gane una medalla o suba políticamente, que tengamos argumentos fuertes y mejores elementos jurídicos para hacer el cambio del agua en México. Muchas gracias a los dos, muy generosos, y nuestro reconocimiento más amplio, particularmente contigo, Gualberto. Gracias por ayudar a trabajar elementos específicos de una posible nueva ley en México. Un abrazo muy afectuoso para ti, Gabriela, y para ti, Gualberto. Buenas tardes. Y vamos pasando. Gracias por la invitación y suerte en las tareas que vienen por delante. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes, lo mejor para ustedes dos. No los vamos a dejar en paz, perdonen. Y ahora vamos al segundo tema. Sí, pues es que, miren, cuando alguien gana fama, la fama tiene su precio. Ustedes van a tener que pagar el precio de la fama. Abrazos, con mucho afecto. Gracias, y ahora vámonos, Eduardo. Gracias. Al segundo tema. Un segundo tema delicioso también. Y además, con gente de primer nivel para tocarlo así, delicioso, degustarlo ustedes y nosotros. El segundo tema, como decía yo, toca las bases generales para que tengamos una nueva ley dentro de este marco que se está tratando de crear, a final de cuentas, para llegar a un código del agua en México. Sería el primer país de América Latina en tenerlo. Pero vamos para allá. Lo que pasa es que tenemos todo disperso, pero si vamos atando los cabos,
podríamos ir llegando a algo muy sólido para beneficio del país. Nos faltan cosas, pero también nos sobran otras. Entonces vamos a hablar primero de la transversalidad, de este negocio de hacer que las entidades, los organismos, las dependencias trabajen al unísono, que podamos tener a un gobierno federal que no necesite que el subdirector le diga al director, el director al subsecretario, el subsecretario al secretario, y de ahí pase a otra dependencia y baje en una forma en donde perdemos tiempo, movimiento y se juega el teléfono descompuesto muchas veces. Necesitamos la transversalidad. Pero también necesitamos trabajar en los 3 órdenes de gobierno. ¿Cómo hacemos para que haya mejor empatía, mejor comunicación, así como la que se pretendió dar ayer en esta reunión de CONAGUA en San Luis Potosí? ¿Cómo hacemos para que haya un mejor tejido de trabajo entre los gobiernos de los estados y el gobierno federal? Y luego, ¿cómo le hacemos para que el patito feo, los municipios que hemos tratado de consagrar como municipio libre en el artículo 115, los tengamos a veces muy aquí para cuando hay elecciones y muy abajo para todos los demás tiempos normales? Yo creo que esa es una parte que tenemos que tocar. Segundo, ¿cómo le hacemos para que haya constitucionalidad en nuestros preceptos? ¡Caramba! Es el colmillo, pero tenemos varias leyes y sus reglamentos que supinamente rayan en inconstitucionalidad. Y hoy tenemos iniciativas en ambas cámaras que huelen a una posible, probable inconstitucionalidad. Segundo tema que vamos a tocar. Y tercero, el agua en el desarrollo regional. A ver, ¿cómo le hacemos para que tenga sentido de desarrollo el agua? Para que no la desperdiguemos sin ton ni son y vayamos conduciendo el desarrollo de México. Así como el presidente Plutarco Elías Calles lo hizo en el norte de la República creando los distritos de riego. Así como lo hizo el gobierno de los Estados Unidos al poner en marcha el Tennessee Valley Authority. ¿Cómo le hacemos para que el agua nos dé sentido de desarrollo y la aprovechemos cada vez más sin que por eso dejemos al gobernado de a pie sin agua? Esto es lo que vamos a tocar hoy. Y tenemos a 3 extraordinarios panelistas con nosotros. Permítanme que se los presente a ustedes. En primer lugar, tenemos con nosotros al señor doctor Mauricio Limón Aguirre. Mauricio, es un lujo tenerte acá. Es un lujo poder decir yo como mexicano, que soy tan mexicano, pero que tengo mexicanos del nivel tuyo que nos ayudan a que este país pueda ir por mejor marcha. Admiro mucho lo que ha sido tu trayectoria, Mauricio, y te lo he dicho no ahora, sino varias veces. El doctor Limón es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra en España, en esa preciosa ciudad de Pamplona que nos hace vibrar a todos y que seguro que tuviste que haber aprendido algo de vasco. Seguro que sí, ¿no? Estabas en el Reino de Navarra, extraordinaria universidad en la que he tenido la fortuna de ser catedrático, por eso lo digo con mucho cariño y con mucha vehemencia. Tiene la especialidad en Derecho Ambiental y Globalización por la Universidad de Castilla-La Mancha, también en España, y diplomado en Derecho de la Energía para la Escuela Libre de Derecho y máster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, que creo que está en Vitoria, ¿no es cierto? O está cerca de Bilbao. Cerca de Bilbao. Ok, perfecto. Bueno, tiene más de 20 años dedicado al tema ambiental. Fue subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, subprocurador jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, coordinador general jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional Forestal. En la época en que fue subsecretario Mauricio, realmente se estaban dando las cosas. Fue una época, querido Mauricio, de oro, que la recordamos con mucho afecto y también la vemos con añoranza. Quisiéramos que por ahí estuviera transcurriendo ahora la Secretaría de Medio Ambiente. El trabajo de medio ambiente en México es esencial y si no hemos logrado que la sociedad mexicana voltee a verlo y lo respete, es que todavía es muy escueto, pequeño
el producto que hemos podido poner en las mesas de los mexicanos en materia de medio ambiente. Mauricio es socio director de Limón Consultores Sociedad Civil y coordinador de la Comisión de Medio Ambiente de la Barra Mexicana de Abogados, autor del libro Los Derechos de Acceso a la Información, la Participación y la Justicia en Materia Ambiental, editado por Tirant Leblanche. Entonces, con nosotros, un lujo, verdaderamente un honor tenerte con nosotros, Mauricio. Gracias por haber aceptado. Y vamos a presentar a Miguel Ángel Herrera Tapia, doctor Miguel Ángel Herrera Tapia. Sin él no podríamos entender las condiciones que se dieron favorables para mejorar el sistema del régimen de concesiones y la impartición de justicia hídrica en materia de sanciones en los últimos varios años en la historia de Conagua. Fue una época de oro, Miguel Ángel, siempre lo he dicho. Y ahora, tanto tú como nuestro amigo Juan Jaime Sánchez Mesa nos hacen falta todavía para que siguieran funcionando bien las cosas en esa querida Comisión Nacional del Agua. Miguel Ángel es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es maestro en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Durango, es doctorante en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac, doctorado que es amplísimamente reconocido, es un ¿qué dice Marilena Mestas? Un diamante especial el ser egresado de ese doctorado. Es socio fundador de la firma GB Legal Group y ahí está actualmente elaborando. Comisión Nacional del Agua, fue gerente de calificación de infracciones, análisis y evaluación en una época de oro, repito. Estuvo en la Secretaría de Salud, en director de Coordinación, Normatividad y Difusión, en la Comisión del Agua del Estado de Durango. Esta no me la sabía, Miguel Ángel, qué gusto por allá con gente tan querida en tan querido estado. Y en la Comisión Nacional del Agua con el Banco Mundial fungió como abogado del Programa de Mejoramiento y Manejo del Agua. Caramba, pues hombre, un distinguido integrante, ex miembro de Conagua, que ahora nos engalana con su presencia. Miguel Ángel, muchas gracias. Y además, doblemente gracias por haber colaborado en estos trabajos que hace el Consejo Consultivo para ofrecerle al Senado y a la Cámara de Diputados opciones para mejorar los preceptos que tenemos en materia de leyes de agua en el país. Muchas gracias. Y vamos a darle entrada a nuestro querido amigo, colega, además, primer colega hoy, Emilio Hernández Guzmán. Emilio, queridísimo amigo aguascalentense. Fíjate que ya no usamos el patronimio de hidrocálido, Emilio, para que no vaya a haber ahí enojo de nuestro querido amigo el gobernador Martín Orozco. Saludos para Martín, por favor, Emilio. Y es de Aguascalientes, es egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es miembro certificado del American Concrete Institute. Sí, es ingeniero que ha estado haciendo obra. Es certificado también como Project Manager del Project Management Program, que no hay muchos egresados de ahí, así es que debes tener la cabeza iluminadísima, querido Emilio, para venir egresado de ese programa, que es un programa, pero verdaderamente fundamental en la región, bueno, en todo el planeta. Vamos, también estuvo trabajando con varias empresas extranjeras. Él fue el perito responsable del proyecto ejecutivo y también de la obra de los cambios que hubo en el primer distrito de riego de la República, el 01, que fundó don Plutarco Elías Calles, con esa presa hermosa que lleva también el nombre de aquel presidente, que era apenas un maestro rural con unas ideas enormes para cambiar nuestro México. Fundó al mismo tiempo la Comisión Nacional de Irrigación, fundó el Banco de México, el primer banco central en América Latina, y fundó la Comisión Nacional de Caminos. Qué mente tan preclara. A veces nos rebasan mucho los maestros rurales. Mis respetos por Plutarco Elías Calles. Y vamos, en el 2013, nuestro amigo Emilio recibió del corporativo Renault Nissan en Yokohama, Japón, un reconocimiento por la entrega de la obra de Nissan 2. La más grande planta que tiene Nissan fuera de Japón está en Aguascalientes. No la primera, la segunda se la aventó Emilio Hernández,
y le dieron el premio por haber terminado a tiempo, por no haber subido costos y por no haber tenido un solo accidente. Felicidades, Emilio, eres un campeón, la verdad. Y además, hoy no faltaba menos, el presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica en Aguascalientes. Emilio ha estado trabajando fuerte en varios patrocinios. Hombre, cuando va uno a su casa, se encuentra con que la música clásica está presente, con que él empuja a este coro de niños cantores de Aguascalientes, que tiene bajo su cobijo a importantes artistas de la música clásica bajo su cobijo. Mis respetos por ti, Emilio. Un lujo que estés con nosotros y te vamos a bombardear, igual que a Miguel Ángel, igual que a Mauricio, con preguntas que nos parece que son sumamente importantes. Y sin mayor prolegómeno, vámonos a las preguntas, a los bifes. Y vamos primero contigo, querido Mauricio, si nos los permites. Se ha debatido fuertemente la interpretación de la enmienda del artículo 4 constitucional, párrafo sexto, que se hizo en el año 2012, en cuanto a que se incorporó, y qué bueno, el derecho humano al agua y al saneamiento. Esta reacción de nuestras dos cámaras se debió a una definición final que adoptó la Asamblea General de Naciones Unidas en materia de derecho humano al agua y al saneamiento en julio de 2010, un poco menos de año y medio antes que México dictaminara sus cambios constitucionales. El mandato del tercer artículo transitorio, Mauricio, que tú lo sabes de memoria, fue expedir una ley general de aguas. Pero hoy existe una serie de planteamientos de varias agrupaciones políticas, grupos parlamentarios, que interpretaron que lo que quiso decir el legislador era hacer borrón y cuenta nueva, una nueva ley general de aguas que abrogara la ley de aguas nacionales y punto pelota. Perdón, esta es la primera pregunta. ¿Está correcto ese planteamiento o de acuerdo con tu visión de conjunto, lo que hace falta es una ley general de aguas que se destine específicamente a reglamentar este derecho humano al agua? Esta es la primera pregunta. Y la segunda, ligada con esta primera pregunta, ¿es quizás recomendable que la barra mexicana de abogados a la cual tú perteneces, con grandes amigos ahí adentro, que esta barra trabajara de la mano con agrupaciones que están consagradas en leyes, como es el caso del Consejo Consultivo del Agua, y que se trabajara en mancuerna? Las dos preguntas para ti, querido Mauricio, si fueras tan amable. Muchas gracias, Eduardo. Pues gracias por tus palabras siempre tan generosas. Gracias al Senado, al Consejo Consultivo del Agua. Y pues sí, un verdadero honor estar junto con Miguel Ángel. A Emilio no tenía el gusto de conocer, pero con ese currículum ya me ruboricé de estar junto con Emilio. Y bueno, pues todos conocemos a Miguel Ángel y toda su trayectoria y expertise que tiene. Y pues bueno, es un honor estar aquí. Bien lo dices. Empiezo con la respuesta y una breve explicación de por qué la respuesta es clara, contundente. Las diversas iniciativas, las dos iniciativas y la que se acaba de presentar el día 5 de agosto, a juicio mío y a juicio de la barra mexicana Colegio de Abogados, son inconstitucionales. Empiezo claramente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué son inconstitucionales y qué se puede hacer? ¿Cómo trabajar en esto? Lo acabas de decir, Eduardo. En 2010, las Naciones Unidas adoptan una resolución que en junio de 2010, una resolución que reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial. Y dice, este derecho humano es esencial para el disfrute de la vida. ¿Sí? Es decir, claramente, y esto me gustaría a ver si hay tiempo más adelante, porque en diversas iniciativas se habla de derechos humanos asociados al agua. Y esa es la trampa. Quiero poner el dedo sobre la llaga, esa es la trampa.
Esta resolución de la Asamblea, pues claramente para los abogados es una resolución de soft law, es decir, no es jurídicamente vinculante. ¿Qué sucedió? Ya algunos años antes, la propia Naciones Unidas habían dicho que el derecho al agua es el derecho de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible y accesible. En eso consiste, digamos, el derecho al agua para el uso personal y doméstico. El derecho al agua para las Naciones Unidas, el derecho al agua potable es un derecho para uso personal y doméstico y que sea en cantidad, que sea suficiente, salubre, aceptable, accesible, y asequible. ¿Qué fue lo que hizo la Constitución un par de años después, poco menos, un año y medio después, en el 2012? Y es reformar el artículo 4 para incorporar el 5º párrafo del artículo 4. Pero también, Eduardo y todos, es en esa misma sesión y en esa misma resolución se modificó también otro párrafo del artículo 4 que tiene que ver con el derecho humano a un medio ambiente. ¿Por qué quiero poner este contexto? Porque al mismo tiempo de que se reforma el 4º párrafo del 4º constitucional y se anexa este 5º párrafo, esto lo vamos a ver claramente con el tema de la ley general. ¿Qué dice el 5º párrafo? Pues que todo el mundo tiene derecho, toda persona, dice claramente, tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, y como lo dice, ya lo decía Naciones Unidas, en forma suficiente, saludable y asequible. Es decir, el derecho humano al agua es un derecho para consumo personal y doméstico. Y dice, el Estado garantizará este derecho. Es una frase textual que también está en el párrafo que te acabo de comentar del 4º párrafo en materia de medio ambiente. Esta expresión, el Estado garantizará este derecho específicamente para la materia ambiental, ya la Corte lo ha desglosado con mucha claridad. ¿Qué se entiende por qué el Estado garantizará este derecho? Y dice, se entiende, la Suprema Corte ha establecido, digamos, que es esa garantía de que el Estado velará por este derecho, tiene una doble vertiente, una vertiente o una eficacia vertical y una eficacia horizontal. Es decir, la expresión, el Estado garantizará este derecho, en este caso referido a un derecho a un medio ambiente, pero también referido al derecho al agua para consumo personal y doméstico, como un poder de exigencia y de respeto erga omnes. Es decir, todo mundo tiene un poder de exigencia y un deber de respeto de no afectación ni lesión a este bien jurídico tutelar. Esa es la eficacia horizontal. Es decir, todos, el Estado, el gobierno en sus 3 órdenes de gobierno y los particulares, la sociedad civil, todos tenemos el derecho y el deber de respetar el medio ambiente y el deber y la exigencia de respetar el derecho humano al agua potable para consumo personal y doméstico. Pero también tiene una eficacia vertical. Esa eficacia vertical significa que las autoridades, a través de sus funciones de vigilancia, conservación y garantía, es como van a intervenir. ¿Qué significa esto? Que ya esta expresión del Estado garantizará este derecho nos habla de que los 3 niveles de gobierno en su eficacia vertical y la sociedad civil en su eficacia horizontal tenemos algo que decir y algo que hacer respecto de este derecho. Ese mismo 5º párrafo nos habla de que la ley definirá pues cuáles van a ser los fines de esta ley, pues las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos,
y para efectos de estos fines, dice, se establecerá la participación de la federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía. Es decir, la finalidad de la ley no es la participación. Ese es el modo de cómo se va a lograr los fines que establece la Constitución, que son las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, a fin de que todos podamos garantizarnos el acceso al agua potable para nuestro consumo personal y doméstico. Es decir, el hecho de que el artículo 3º transitorio diga que el Congreso de la Unión tenía 360 días para emitir una ley general de aguas, eso no significa que se creará una ley general de aguas descontextualizada del propio artículo 4º constitucional. Exacto, exacto. Ahora, simple y sencillamente, ¿qué quiero decir? Perdón la expresión un poco burda, pero ven burro y se les ofrece viaje. Ven ley general de aguas y creen que eso es sinónimo de otras leyes generales que distribuyen competencias, pero no lo asemejan a otras leyes generales que no distribuyen competencias. Exacto. Hay leyes generales, como la Ley General, por ejemplo, de Bienes Nacionales, que no distribuyen competencias. Y otras muchas leyes generales que no distribuyen competencias, pero hay leyes generales que sí distribuyen competencias. ¿Cómo identificar cuándo una ley general distribuye competencias y cuándo no? Pues hay que ir al artículo 73 que establece las facultades del Congreso de la Unión, en donde específicamente establece la facultad de emitir leyes concurrentes. Ese párrafo anterior que te comentaba, Eduardo, sí, en materia de medio ambiente, que se reformó al mismo tiempo que se incluyó este 5º párrafo, claramente está relacionado con un artículo 73, el 29G del 73, que establece expresamente la facultad del Congreso de la Unión para emitir una ley general en la que los 3 niveles de gobierno intervengan en materia de protección del medio ambiente y de cuidado y conservación del medio ambiente. Es decir, una ley general es una ley, simple y sencillamente, que tiene un contenido, que no necesariamente es distribuir competencias, sino que es cómo saber si esa ley general distribuye competencias. Pues hay que ir a las atribuciones del Congreso de la Unión para saber si la ley que tienen que emitir será concurrente o no será concurrente. Y no hay un artículo, una fracción, un inciso en el 73 que diga que el Congreso de la Unión tiene facultades para emitir una ley que establezca la concurrencia en materia de aguas. Yeah. Entonces, ¿sí me explico? Si aunado a que el mismo artículo 4º constitucional dice que el Estado garantizará este derecho, por Estado no se entiende gobierno. Claro, es una claro. terminación muy común. Es que el Estado X, el Estado, no. El gobierno no es lo mismo al Estado. El gobierno y particularmente, por ejemplo, el Congreso de la Unión, pues es parte del Estado. Y por lo tanto tiene que actuar conforme a lo que establece. Y termino, para no extenderme más. Cuando se emite esta reforma constitucional, se dictaminan 7 iniciativas que pretendían reformar el artículo 4º constitucional, pero prácticamente todas ellas pretendían también reformar el 27 constitucional y el 115. Había una iniciativa que pretendía regular el 4º y el 27. Otra que pretendía regular el 4º, el 27, el 73 y el 115.
Wow. Otras nada más el cuarto y el 115. Y en el dictamen por el cual se dictaminan todas estas iniciativas y sale este párrafo, expresamente se dice no una reforma del 73 para regular, para otorgar atribuciones al Congreso de la Unión para legislar en materia concurrente. No una reforma al 115, no una reforma al 27, solo y sencillamente una adición al cuarto constitucional para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento para uso personal y doméstico. Clarísimo. No se les chispoteó, digamos así, no se les barrió, fue expreso y deliberado no reformar el 73, el 27 y el 115, y fue precisamente expreso y deliberado no otorgar atribuciones al Congreso de la Unión para legislar en materia concurrente. Por lo tanto, y respondiendo claramente a tu pregunta, era deseo del legislador que se cree una ley de carácter federal que establezca a través de la participación de los 3 niveles del gobierno y de la ciudadanía las bases, apoyos y modalidades para el acceso al agua potable para uso personal y doméstico. No sé si con esto... Queda, pero clarísimo. Ha sido una cátedra deliciosa, Mauricio, muy clara, muy iluminada, que no deja ninguna duda al respecto. Muchas gracias, muchas gracias, Mauricio. Y vamos a seguir con los temas jurídicos antes de ir a los proyectos de desarrollo regional. Y yo quisiera comentar con nuestro querido amigo, el doctor Miguel Ángel Herrera. Hemos escuchado, Miguel Ángel, un término polémico. A mí me brincó, me chirrió, como decimos los mexicanos, cuando me hablaron de las aguas patrimoniales. Lo escuché la primera vez el año pasado, dije, oh my God, ¿qué pasó? ¿De dónde salió ese rollo? Y luego vi que había un grupo, pues no apreciable, pero no despreciable, de gente que cree que por ahí van las cosas, de amigos, colegas, no todos son ingenieros, hay también, dicen algunos economistas y abogados, que están en desacuerdo con el régimen de concesiones y asignaciones, que nunca debiéramos haber dado esos pedazos de la República a la gente porque es patrimonio del país. Bueno, perdón, estoy repitiendo lo que he escuchado. ¿Tiene algún sentido, querido Miguel Ángel, o alguna utilidad jurídica, digamos, tratar de hacer esa acepción de aguas patrimoniales vis a vis, que ya tenemos perfectamente claro o casi claro el concepto de aguas nacionales? ¿Sería útil para la gestión de las aguas nacionales mexicanas el que metiéramos esta visión que no está muy bien definida o nada definida de aguas patrimoniales? Pero yo concluiría con una tercera pregunta. Nos han dicho ayer que consideran varios que las asignaciones de agua que provienen del régimen de concesiones y asignaciones que opera la Comisión Nacional de Agua, que las asignaciones de agua no tienen fundamento constitucional. Estoy diciendo lo que dijeron. ¿Cuáles serían las respuestas de los 3 temas? Querido Miguel Ángel, por favor. Sí, con mucho gusto. Primeramente, agradezco al Senado, al Consejo Consultivo del Agua y particularmente a usted, maestro Eduardo Mestre, por esta invitación, y a usted, reitero, por sus inmerecidas palabras hacia mi persona. También reconozco a Mauricio Limón y Emiliano Hernández, con quienes es un placer, es un honor compartir este grupo, esta dinámica. Es importante conocer la historia para entender esto. El término aguas patrimoniales no es nuevo. Rápidamente haré una semblanza. A diferencia de la Europa húmeda, central y noroccidental, en la que la cantidad de agua contenida en el suelo resultaba excesiva para
su adecuado cultivo. En la Europa seca, mediterránea, las corrientes de agua y la tecnología de su conducción y distribución alcanzaron un elevado valor a causa de la irregularidad de las lluvias, casi siempre concentradas en forma torrencial, en breves periodos de tiempo y de una activísima evaporación. Las aguas tuvieron siempre en la Europa feudal la consideración de bienes personales o patrimoniales. Desde los primeros siglos medievales aparecen como pertenencias sujetas al dominio eminente del soberano y en consecuencia al derecho de disponer por parte del mismo. Como tal pertenencia del poder regio podrían ser objeto de cesión, donación, alineación de dominio, a título de derecho privado, en beneficio de señores, monasterios, abadías, u otras que alcanzaban, por tanto, plena capacidad de decisión sobre ellas. Así los señores feudales asumieron, por acciones de traslación parcial de la soberanía, derechos hereditarios de carácter dominical o patrimonial sobre las aguas, pero siempre con reserva de uso. Hay que decirlo también con toda claridad. A partir de una situación de escasez que hubo en Europa, como respuesta a la misma, surgen varios momentos históricos. Voy a mencionar los que considero más importantes. Hay un decreto francés de 1789 que abolió los derechos dominicales sobre las aguas. El Código Civil convertiría en bienes de dominio público los cursos de agua navegables y flotables y consolidaba los derechos comunales de los ribereños sobre las aguas que no tenían las características apuntadas. En Italia, el Código Civil de Parma especificaba la condición de dominio público de las aguas navegables y flotables. En el Reino de Nápoles, por su parte, un decreto de José Bonaparte de 1806 establecía la abolición de los derechos feudales sobre las aguas y declaraba la propiedad pública de los ríos. En Portugal, mediante decreto de 1832, convertía las aguas de los ríos navegables en bienes públicos o de la nación entera. En España, la abolición de la condición patrimonial del agua se realizó a través de dos decretos de Cádiz, de las Cortes de Cádiz. Uno de 1811, por el cual suprimía el dominio eminente de los señores sobre las aguas particulares y éstas pasaban a ser de dominio general, y otro de 1813, por el cual se extendía esta provisión a las aguas sujetas al Real Patrimonio, fundamentalmente de las regiones de Cataluña, País Valenciano e Islas Baleares. Ahora bien, si seguimos con esta dinámica, hemos encontrado muchos conceptos del Estado, desde los griegos hasta los romanos, la Edad Media. Hay tratadistas que coinciden sobre esta situación tripartita del pueblo, del gobierno, del territorio, pero aquí quiero acotar rápidamente una aportación del Estado orgánico que propone o que propuso Lorenz von Stein. Para dicho autor, la comunidad de los individuos es un elemento de los mismos Estado por la esencia de su persona individual. En cuanto a vida, su generis, puesta no por la voluntad y el arbitrio, sino por el concepto de los individuos mismos. Esa comunidad se convierte en personalidad. Y esta comunidad elevada personalidad autónoma, consciente de sí y actuante, esponte sua, es el Estado precisamente. Ahora bien, esta situación en particular nos lleva a hacer esta diferencia entre aguas patrimoniales y aguas nacionales. Esta es la historia de donde nacen las aguas patrimoniales. Tuvieron su momento histórico, tuvieron su razón de existir y hoy se pretende retomar esto con una bandera falsa de que es una novedad. Hoy nos queda en claro, sumamente claro, que la concesión de algunos derechos del Estado a los particulares se ha dado desde la antigüedad a través de diferentes procedimientos e instrumentos. En nuestro país estos derechos se transfirieron durante el siglo pasado a través de contratos, como sucedió en materia de ferrocarriles, energía eléctrica, hidrocarburos, servicios bancarios
y me falta uno, explotación minera, principalmente, pero sobre todo en razón de que el Estado carecía de la experiencia técnica y de la capacidad financiera para realizar estas actividades, por lo que a través de esos acuerdos de voluntades, generalmente con extranjeros, se convino ceder temporalmente su ejercicio. La celebración de contratos para otorgar o conceder sus derechos dio lugar a la figura de la concesión. Las características de las concesiones varían respecto de su objeto, del tiempo y del lugar. Ello ha originado diversas teorías que tratan de explicar su naturaleza, como un contrato, como un acto administrativo o como un acto mixto. No voy a meterme en ese estudio, pero sí tendré que acotar que en el caso de México es un acto unilateral del Estado. Y hablando de México, en términos de lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 27, párrafo quinto, establece que la propiedad de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación. Y cito, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. Pero no solo eso, en su párrafo siguiente, el sexto, establece, y aquí vuelvo a citar, que la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos, incluyendo las aguas nacionales, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Luego, entonces, me parece que esta situación de querer invocar, aplicar las aguas patrimoniales jurídicamente acorde a nuestra legislación no tiene cabida. Históricamente tuvieron su momento, tuvieron su razón de ser, y me parece que sería un retroceso pretender regresar a ellas. Y con esto contesto las dos primeras preguntas, y la pregunta final que usted me hizo favor de formular respecto a si las asignaciones no tienen fundamento constitucional. Efectivamente, el término asignación no se encuentra en la Constitución. Es un vocablo que se encuentra, o una figura que se encuentra particularmente en la Ley de Aguas Nacionales. Y sí, coincido yo que no tendría que usarse, pero finalmente, como abogado de formación, me parece que el término concesión, que se encuentra en el mandato constitucional, que sería el lato sensu, puede aplicarse y debe aplicarse a esta razón, que es el mismo objeto, solo que varía que al autorizado, al sujeto autorizado, es un ente de derecho público y no de derecho privado. Perfecto. Muy, muy claro. Nuevamente una disertación amplia, muy rica. Muchas gracias, doctor. Muy amable, Miguel Ángel. Y ahora vámonos al desarrollo regional, a donde se aplica lo que acabamos de escuchar de una manera, digamos, de concreción en proyectos. Querido Emilio, los proyectos de desarrollo integrado de recursos hídricos, incluyendo aquellos que son de economía circular, que tanto nos han apasionado a ti, a mí, a otros, son estratégicamente necesarios en las zonas donde tenemos menos agua. En México y en España, en Túnez, tenemos estos mismos problemas, y en Marruecos, en Egipto, en el sur de Grecia, en Italia, en el sur de Portugal. No tenemos suficiente agua, y entonces tenemos que ver cómo gestionamos la que tenemos. En ese contexto, con la experiencia tuya, querido Emilio, ¿cómo se calificaría la importancia de coordinar los tres órdenes de gobierno? Al gobierno federal, que a veces va por un lado, al gobierno estatal, el de que se trate, digamos, Aguascalientes, que a veces aparentemente va por otro lado, y finalmente al gobierno de los municipios correspondientes. ¿Cómo podríamos calificar esa importancia para poder desarrollar proyectos en particular? Pero además te diría yo, ¿crees tú, Emilio, del fondo de tu corazón, que si no se da esta coordinación, podría desarrollarse un proyecto tan padre como el que tiene Aguascalientes, de usar el agua de la presa Pabellón
para llevársela a la ciudad de Aguascalientes y que el agua residual bien tratada, se regrese y pueda ser utilizada en los regadíos del distrito de riego 01. ¿Crees que hace falta o podemos irnos directamente, que lo haga el Estado, el gobierno estatal me refiero, y sin mayor cortapisa, a lo mejor de la mano con el municipio? ¿Cuál es tu visión realista de esto, Emilio? Muchas gracias, doctor. Antes que nada, un agradecimiento al Senado de la República, al senador Raúl Pasos, a ti, doctor, por esta amabilidad de considerarme en este panel tan importante, acompañado de personalidades tan destacadas. Puro doctor aquí, realmente es un honor enorme para mí el participar con ustedes, con este panel tan importante, con ese personaje como nos describiste a el doctor Mauricio Limón y al propio doctor Miguel Ángel Herrera. Gracias por esta participación y por supuesto al Consejo Consultivo del Agua. Yo quisiera destacar la importancia en los proyectos que son exitosos. Normalmente los proyectos exitosos se basan en un plan maestro, y este plan maestro no es posible si no existe justamente una coordinación entre los diferentes actores. El agua no reconoce fronteras, no reconoce límites estatales ni municipales. Por tanto, tiene que ser un plan integral en donde todos y cada uno de los actores tengan un verdadero interés, y entonces justamente ahí revista la importancia de llevar un gerenciamiento global de estos proyectos para que podamos conjuntar las voluntades de cada uno de los actores, aun cuando sus aspiraciones políticas, sus colores políticos o partidistas sean diferentes. El tema técnico tiene que ser uno solo, y es sacarle el mayor provecho posible a un proyecto como este que tú mencionas y que hoy nos ocupa en nuestro querido pequeño gran estado de Aguascalientes, aquí en el centro del país, y que justamente proviene de este primer distrito de riego que se dio en el país, el distrito de riego número 1, y que hoy día lamentablemente está todavía muy por debajo de lo que puede dar ese potencial. Y lo mismo podemos contar del resto del proyecto estatal y municipal, y que sin duda es lo que sin duda está ocurriendo en otros lugares de nuestro país. Ahora bien, para que esto se dé, lamentablemente necesitamos un como si trascienda sexenios, trascienda trienios, para que no vaya a ocurrir una discontinuidad y que los nuevos actores políticos pretendan suspender en la parte que les corresponde un proyecto global. Es por eso que mi punto de vista es que se tenga que involucrar sí o sí a un capital privado en este tipo de proyectos magnos, para que ocurran dos cosas fundamentalmente. La primera, que exista esa planeación de largo plazo, ese plan maestro bien estructurado y con miras a una rentabilidad, y que por supuesto sea eficiente. Qué bueno que estamos escuchando lo que es la diferencia entre una parte patrimonial y una parte que es una concesión, porque al final del día no le quita la responsabilidad a la instancia que corresponde, en este caso a la Conagua, de lo que es el manejo de los recursos del país, pero sí le ayudas a través de gente experta en la materia a que lleve por buen camino un proyecto y que lo vuelva un proyecto exitoso. ¿Cuáles son los pecados mortales desde mi punto de vista que cometemos hoy día en los municipios? Un pecado mortal, como el caso del municipio capital, es que casi el 50% del agua que ya extrajiste a más de 300 metros de profundidad y la trataste y la hiciste agua potable ya para consumo humano, se te esté fugando. Hay fugas impresionantes, ¿no? Eso es un pecado mortal. Es, además, hablando en términos de negocio, un doble pecado mortal, porque estás tirando dinero. Claro. El pecado mortal es el tema de las plantas de tratamiento. Tienes una infraestructura montada acá muy importante. En el caso de nuestro estado, hay quien presume de más del 94% de las aguas residuales tratadas. Y cuando fuimos a Curitiba, Brasil, me acuerdo que la alcaldesa en turno decía: les voy a platicar ahí en el Instituto de Planeación Urbana de Curitiba que estamos tratando más del 94%, y mejor cállate porque te van a decir, ¿y qué haces con ella?
¿Qué haces con esa agua tratada? Oye, pues la dejo ir para Jalisco, entonces, ¿para qué estás tirando? Es un tema verdaderamente absurdo desde el punto de vista del management, que estamos acostumbrados a hacer proyectos productivos de largo plazo. En este sentido es la importancia de que nuestros amigos expertos en el tema del Estado de Derecho busquen cómo hacer que junto con los legisladores nos aseguremos de que se permita hacer la inversión en capital privado, las asociaciones público-privadas o concesiones, pero que no vayan a dejar de lado la participación privada, precisamente porque los privados revisten una especial atención en el manejo adecuado del agua tratada. Hoy día, por ejemplo, les cuento que el agua tratada, para el caso del distrito Riego, que afortunadamente ha ido avanzando, se han tecnificado ya más de 6,000 hectáreas, tiene una base importante en la tecnificación, está todo entubado, todo por gravedad, no se bombea el agua, todo escurre por gravedad de la presa Calles, pero tiene todavía un reto importante, aplicar el agua tratada de lo que es la planta de la ciudad, que por cierto está concesionada o bajo un contrato de prestación de servicios a una empresa privada también, para que se reutilice esa agua en diferentes tópicos. Uno de ellos es recuperar las áreas degradadas, porque el suelo se va degradando cuando se va secando, para una recarga de los acuíferos, que en el caso de Aguascalientes es la única fuente de abastecimiento real, ¿no? Realmente las aguas superficiales prácticamente son inexistentes, son muy bajas. Nos sirven los fertilizantes que son de las propias plantas de tratamiento. Para fines industriales, sin duda, podemos hacer líneas moradas directo para los parques industriales, el mismo distrito de riego que les menciono, para generar energía, incluso para los temas de bonos de carbono, para uso recreativo y turístico, y finalmente el gran reto para generar agua potable, que es la cereza del pastel en este proyecto, que es traer el agua de la presa Calles, potabilizarla y meterla al distrito de riego y darle oxígeno literal a nuestro acuífero para que no esté terminando ese famoso balance que necesitamos, ¿no? Es cuanto, doctor. Muchas gracias, querido Emilio. Este proyecto de Aguascalientes, de la mano con aquel que tiene el gobernador de Durango, extraordinario gobernador también, son los dos proyectos más importantes que tenemos de economía circular en el país. Y estamos interesados, un cúmulo de quienes trabajamos en el sector agua, de que tengan éxito. Y queremos estar seguros de que alcancen el éxito. Hoy, al escuchar las disertaciones de Mauricio y de Miguel Ángel, lo que no tengo duda, Emilio, es que necesitan ustedes un equipo muy sobresaliente de abogados para conducir este proyecto en la parte jurídica. Hombre, ya sé que has pensado mucho en que tendrás expertos financieros, que tendrás expertos en temas de agua, en negociaciones con los regantes y en concesiones y todo este tipo de asociaciones. Pero a ustedes les hace falta también, creo, muy respetuosamente, Emilio, contar con el apoyo de abogados solventes para que se ocurra que esta puesta en escena del primer proyecto de economía circular en México tenga éxito, Emilio. Bueno, ha estado deliciosa la disertación, son las 2 de la tarde, me avisan que tenemos 15 minutos para cerrar porque nos cortan la radio. Entonces, yo les pediría, vamos a distribuir los 15 minutos entre 3. Les voy a hacer una pregunta a cada uno, pero al final de cada pregunta les ruego una reflexión de unos 30 segundos de qué le proponen al Senado de la República sobre lo que hemos tocado aquí. Porque al Senado de la República le chirrian los oídos de cosas que no están siendo totalmente atendidas. Ayudémosles. Entonces, a los tres les pido esta reflexión. Pero vámonos a la primera pregunta, a la primera parte del segundo ronda de preguntas. Contigo, querido doctor Limón, Mauricio. Sí, entonces, ok, ya entendimos que debe ser una ley general de aguas que se dedique pues a eso, a reglamentar lo que se dispuso en las enmiendas del cuarto constitucional, para responder a aquel transitorio tercero. Vale. Entonces, perdón, pregunta taxativa,
pero que creo que vale la pena que lo escuche el público. Entonces, estas iniciativas que hay hoy en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, que se han presentado y que hablan de una ley general de aguas global que abroga la ley de aguas nacionales, ¿estarían luego entonces cerradas? Esa es la primera pregunta. La segunda, después de esa respuesta, en caso dado, ¿podrían coexistir, querido Mauricio, la Ley General de Aguas a la que me he referido como reglamentaria de lo que se requiere para las enmiendas del cuarto constitucional en materia de agua y saneamiento, podría coexistir con la Ley de Aguas Nacionales? ¿Estaríamos quizá con eso avanzando hacia un código de aguas? Esa respuesta yo te rogaría también. Y tercero, tu reflexión sobre qué le propones al Senado de la República que se deba hacer, si te interesa sobre los primeros temas que tocaste o sobre la transversalidad como una fórmula futura. Hombre, sobre la posibilidad de tener una ley de transversalidad también, ¿por qué no? Yo lo estoy proponiendo, tengo la ventaja de ser ingeniero y de que puedo decir pavadas y que no pasa nada. Lo dejo en tus manos, querido Mauricio, por favor. Gracias. Sí, gracias, Eduardo. Bueno, pues la respuesta claramente a si están erradas estas iniciativas, pues sí están erradas, sí son, a mi juicio y a juicio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, inconstitucionales. Y digo de la Barra Colegio porque se creó un grupo ad hoc por parte de este colegio y hubo un posicionamiento público, y por eso me atrevo a decir que la Barra también ha manifestado la clara inconstitucionalidad. Pueden coexistir perfectamente bien, pueden coexistir. Puede coexistir una ley general de aguas que regule únicamente el derecho humano al agua potable para uso personal y doméstico, con una ley general de aguas que regule todos los usos de agua, que son mucho más amplios que el uso personal y el doméstico. Y además que conviva con el 115 constitucional, sí es posible. Sí. Yo veo más complicado una ley general de aguas que pueda coexistir con el 115. Con el 27 y con la ley general de aguas, por supuesto que sí, porque no hay empalme, no hay, digamos, no hay ningún problema. Pero el 115 sí, ¿por qué? Porque el 115 regula el saneamiento, por ejemplo, regula el servicio público de agua. Pero el servicio público de agua es más que, digamos, es una modalidad de administración del agua, y aquí lo que estamos regulando es simplemente el uso personal y doméstico. Quiero decirte por qué además son inconstitucionales, y quiero irme otra vez al concepto ese que te señalaba hace un rato de los derechos humanos asociados al agua. Los derechos humanos asociados al agua, y esto me va a servir un poco para terminar con el tema de la transversalidad. Los derechos humanos al agua, asociados al agua, digamos, de acuerdo con las Naciones Unidas, sería fundamentalmente dos: el derecho humano a la vida y el derecho humano a la salud. Por supuesto que una característica de los derechos humanos es su interrelacionalidad. Todos los derechos humanos están interrelacionados entre sí. Por lo tanto, decir derechos humanos asociados al agua, estrictamente hablando, digamos, solo serían esos dos. Lato sensu, o sea, en sentido amplio, son todos los derechos humanos están relacionados con todos los derechos humanos. El derecho humano al medio ambiente, el derecho humano a la seguridad, el derecho humano al nombre, el derecho humano al patrimonio personal, en fin, todos los derechos humanos están interrelacionados por su propia naturaleza. Pero si hablamos específicamente de algunos, de cuáles serían concretamente los que están más asociados, digamos así, pues es la vida y la salud. Por lo tanto,
digamos, el derecho humano asociados al agua, y de ahí me agarro para decir los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, los derechos de los agricultores, los derechos de equidad de género, etcétera. Es decir, me parece que es traer a colación lo que pues ideológicamente quieren traer a colación. O sea, no hay mayor argumento jurídico más que pues las propias ideologías. Porque ¿por qué traen a colación unos y no todos? O solo los derechos humanos a la vida y a la salud. ¿Y por qué el derecho humano a la vida y a la salud? Porque claramente hay un estudio, un libro que hizo el doctor Héctor Herrera Ordóñez, que es nuestro actual presidente de la Barra, precisamente en donde está tocando cómo un inadecuado saneamiento del agua, una inadecuada garantía a un derecho al agua debidamente potabilizada, trae consigo la muerte de personas, particularmente, por ejemplo, sí, señor. Niños, Sí, señor. y muy particularmente de niños incluso desde el vientre materno hasta los 5 años. Es la mayoría de las personas que mueren porque el agua potable no está debidamente potabilizada y porque no hay un adecuado saneamiento. Además, si este derecho lo que pretende es garantizar el acceso a todos al agua, me parece que hay el sector destinatario principal y primordial son estas personas, son los menores, pero muy particularmente los que no tienen el agua. Estas iniciativas están discutidas por la gente que tiene agua, buena, mala, etcétera. Pero no he escuchado yo en todas las discusiones a nadie que sepamos que no tiene agua. Bien decimos que más o menos 10, 12 millones de personas en México no tienen agua, no tienen acceso al agua, mucho menos a un agua potable. Entonces, estamos en una discusión entre los que sí tenemos el acceso al agua, pero los 10, 12 millones de personas, que serían los principales destinatarios, ellos no están preocupados por el uso agrícola, ellos no están preocupados por otras cosas, ellos están preocupados por el agua para su familia, para su uso personal y doméstico. Estamos hablando de 12 millones de personas, Eduardo. Y ellos no están en las discusiones. No, exacto. Para mí, para que cualquier iniciativa esté legítima, no es por el número de diputados y senadores que la firmen, es porque estas 10, 12 millones de personas realmente dijeron y tuvieron algo que decir. Y de ahí paso al tema de la transversalidad. El tema de la transversalidad es un tema súper complejo, pero en el fondo tiene que ver con la gobernanza. Y pongo dos puntos para terminar. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 objetivos. Una de las características de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es que precisamente buscan la interrelacionalidad. Sí. Es decir, tú no puedes atender un objetivo descuidando los demás. Ya no esas visiones en compartimentos estancos, en silos que no se comunican uno con otro. De esos 17, los dos últimos, el 16 y 17, por su naturaleza son transversales. Son aquellos, digamos, que destacan respecto de todos los demás, objetivos del 1 al 15, porque el 1, por ejemplo, es poner fin a la pobreza. El 6, que es el que más nos interesa aquí, es el agua limpia y saneamiento. Y así, 15 más. Pero el 16 es paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, las alianzas para lograr los objetivos. Es decir, estos dos particularmente tienen como naturaleza ser el engrane de los demás, de los 15 objetivos demás. Por lo tanto, atender el tema de medio ambiente, atender el tema del agua, y tratar que desde esta perspectiva particular,
que por su naturaleza es transversal el medio ambiente, el agua, pero también por su naturaleza es transversal el combate a la pobreza, también el tema de la educación, también el tema de la equidad de género, también el tema de reducción de desigualdades de ciudades, todos por su naturaleza son sustentables, digo, son transversales, pero ¿cómo operativizas esta transversalidad a través de la gobernanza y particularmente el objetivo 16? Es decir, a lo que voy es con el tema de qué recomendarle a los diputados y senadores. La ley no es un fin en sí mismo. El fin del Estado es el bien común. Sí. El contenido del bien común son los derechos humanos. La ley es una de las herramientas, no es la única. La planeación, por ejemplo, para mí es quizá la herramienta que pueda operativizar más la transversalidad. Pero la ley es una herramienta para lograr los fines ulteriores, en este caso, el derecho humano, concretamente al agua potable. Pretender con una ley cumplir los derechos humanos asociados al agua, que ya no sabe cuáles son, en una ley que por su naturaleza, desgraciadamente las leyes son homogenizantes, en unas realidades tan diversas, pretender en esta ley tratar de meter todo el tema de agua es un despropósito que lo único que vas a hacer es que, además de inconstitucional, va a romper una visión, digamos, transversal, operativa, a través de una planeación y a través de la gobernanza. Entonces, el mensaje para los legisladores es: escuchen a los 10 millones o 12 millones de personas que no tienen agua. Perfecto. No a todos los demás. Todos los demás tenemos algo que decir, pero lo vamos a decir desde la comodidad de tener agua. Segundo, no pretendan en una ley que sea el fin en sí mismo, sino que digamos, una herramienta para lograr estos fines. Se aprobó, bueno, antes de ayer se presentó, el Ejecutivo presentó al Senado de la República el Acuerdo de Escazú, que es el primer instrumento jurídicamente vinculante en materia de derechos de acceso, que son el acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. De tal manera que ahora el Senado tiene un reto enfrente. Lo más seguro, y ojalá que así lo haga y que pronto ratifique el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, que regula estos derechos de acceso que verdaderamente están vinculados al objetivo 16, que es la gobernanza, como pilares de esta gobernanza están estos derechos de acceso. Y entre esos está la participación, la información y la justicia. Pero si la participación es uno de estos, digamos, derechos de acceso centrales para la gobernanza, y particularmente la gobernanza ambiental, y lo que busca el artículo 4 es que sea a través de la participación de los 3 órdenes de gobierno de la ciudadanía para lograr los objetivos y establecer las bases y las garantías para el acceso al agua potable y saneamiento. En otras palabras, por favor, esas iniciativas que no las aprueben, que hagan una ley que tenga como central estos derechos de acceso en la gobernanza y que al tiempo de que tengan estos elementos centrales de gobernanza, particularmente para el derecho humano al agua, obviamente no puede dejar de ver que hay una ley de aguas nacionales que hay que reformar y que hay un artículo 115 constitucional que debe de, digamos, aplicarse y eventualmente los estados, y aquí tienen un papel central los estados, una ley que establezca el derecho, digamos, el derecho de los municipios, o la obligación, perdón, de los municipios al uso público y al saneamiento. No sé si terminé un poquito enredado, simple y sencillamente lo que quiero decir. Está muy claro.
no son constitucionales, rompen con la gobernanza. La transversalidad pasa por la gobernanza como instrumento central. Y dentro de los instrumentos centrales de la gobernanza están las leyes, está la planeación y están los derechos de acceso. Y el mensaje del Senado entonces es, escuchen a los 10 millones de personas que no tienen agua y hagan una ley constitucional. Y en todo caso, el mensaje sería, reformen la ley de planeación, ¿eh? Esa sí sería una reforma estructural relevante y no le anden cargando a estas leyes todas las deficiencias de la planeación de este país. Decía Gualberto, decir, simplemente para el tema necesitas 10, 15, 20 años, pero por favor cúmplanlo, pues una ley de planeación que permita esto. Muchas gracias, Eduardo. No, muchas gracias, Mauricio. Bravo por cambiar la ley de planeación. Lo vamos a empujar duro. Excelente. Muchas gracias. Muy aleccionador. Brillante. Gracias, Mauricio. Vamos con el doctor Miguel Ángel Herrera. Por favor, a ver, ha estado encima de la mesa desde el año 91, querido Miguel Ángel, la idea de reverdecer aquella subprocuraduría especializada en temas de agua que tuvo el licenciado Reyes Ponce en aquella época y que duró menos de un año. Pero la gente sigue pensando que debíamos tener en la Fiscalía ahora algo que pudiera meterse más a la impartición de justicia del agua y del ambiente para apoyar el trabajo de la Profepa y el trabajo que va empujando la gente de Comisión Nacional de Agua ante tantos ilícitos que hay, que usted conoce muy bien, que son en un tamaño enorme los que se detectan, más allá de los que pasan sin detección. ¿Cree usted que hace falta que tengamos una subfiscalía dedicada a los temas de agua? Y yo le digo más, ¿cree usted que debamos reverdecer aquella idea de tener tribunales especializados en materia de impartición de justicia hídrica y del medio ambiente? Por ahí anduvieron cuando Silvia Bárcena era subsecretaria en la época de Miguel de la Madrid como presidente, se retomó por ahí del 92 o algo así, y bueno, hay países en América Latina que los tienen estos, jueces de agua en el caso de Ecuador, y que los hubo en algún momento, ya desaparecieron en España. Este primer tema, por favor, Miguel Ángel. El segundo, ¿cree usted que vale la pena que en un nuevo proyecto de ley de aguas nacionales le dediquemos algún precepto o incluso algún capítulo a la transversalidad como tema que está por ahí subyacente, que tiene elementos, que tiene asideras jurídicas, pero que en la práctica no lo estamos llevando a cabo y ahí están los resultados? Y tercero, ¿qué le propone usted al Senado con toda esta experiencia que tuvo usted en la Conagua, con este trabajo tan hermoso que hizo usted para darle una revisada al régimen de concesiones que priva en México de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales? ¿Qué le recomendaría usted, Miguel Ángel, al Senado de la República, por favor? Sí, con mucho gusto, maestro. En primer lugar, en el orden que usted hizo favor de plantear las preguntas, referente a la subprocuraduría, estoy convencido que hoy en día México no requiere más leyes, no requiere más instituciones, requiere que se apliquen las leyes que existen y se requiere que las instituciones ayudemos, los ciudadanos, a que sean sólidas, a que cumplan con sus objetivos. Hoy en día hay una variedad, una gama de instrumentos jurídicos para asegurarnos que si alguien comete un delito, hablando, por ejemplo, de delitos a propósito de esta subprocuraduría, ahora hablando de la Fiscalía General de la República, están los delitos ahí. La propia Ley General de Bienes Nacionales establece que aquellos usuarios de bienes nacionales, incluyendo aguas nacionales, que no tengan autorización, llámese concesión, es un delito. El Código Penal Federal tiene su catálogo de delitos en materia
de Medio Ambiente, incluyendo con el tema del agua, con su calidad o con el uso sin la autorización. Es decir, están los instrumentos. A mí me parece que no se requiere, pero definitivamente me parece que sí se requieren asignar recursos, asignar responsables, establecer plazos, establecer resultados, establecer metas. Eso claro que se requiere, sin la menor duda. ¿Quién iba a pensar que en un juicio de amparo, cuando se otorga una suspensión, que es para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan? Usted dice que no es abogado, pero creo que es más abogado de muchos de los que estamos aquí, maestro Mestre. ¿Quién iba a pensar que con una suspensión provisional, el juez de distrito, en lugar de ordenar que no se haga nada, ha ordenado que se practiquen visitas de inspección? ¿Quién iba a pensar ahora este bagaje que hay hoy de instrumentos jurídicos para llevar a cabo y que muy pocas personas lo realizan? Con esta posibilidad de acceder a la información pública gubernamental, México ha dado muchos saltos hacia adelante, hacia el futuro. Hay que evitar retroceder, hay que evitar ir al pasado. Segunda, entonces no es necesario, en mi opinión, generar esto. Es necesario asignar más recursos, sí, para que las instituciones lleven a cabo esto. Segundo, este proyecto de transversalidad que hay, a mí me interesa mucho señalar que la actual ley de aguas nacionales, como muchas leyes que tiene nuestro país, es una ley que está completa, es una ley perfectible, es una ley que tiene diversos instrumentos que hoy en día los diferentes proyectos que hay de ley, como es el caso de los decretos para establecimiento, modificación o supresión de zonas de veda, como el tema de reglamentos de acuíferos, como el tema de declaratorias de clasificación de cuerpos de aguas nacionales que la propia doctora Müller acaba de hacer referencia, y que solamente hay 3 a nivel nacional, hay 3 a nivel nacional. ¿Qué necesitamos hacer? No abrogar una ley que ha funcionado. Tenemos que fortalecerla, tenemos que actualizarla con sus reformas correspondientes. Eso es una parte de mis propuestas para el Senado, de que la ley de aguas nacionales no tiene que desaparecer, tiene que mejorarse, tiene que actualizarse. Hay mucho que se ha hecho y que las autoridades no lo han publicitado. Y este tema de la transversalidad, ¿de qué nos sirve hoy en día que la actual ley de aguas nacionales en el artículo 10 establece la figura del Consejo Técnico, que hay algunas dependencias, secretarías como Semarnat, Salud, Economía, lo que era Sagader, Sedesol, e institutos como el IMTA o como CONAFOR forman parte del Consejo Técnico y tengan alguna participación? ¿Qué pasa con Semar? Me pregunto yo. Secretaría de Marina, ¿acaso México no tiene mar? Evidentemente, claro que tiene mar. Tiene el Océano Pacífico y tiene el Golfo de México. Es decir, y acaso me pregunto, Educación, Secretaría de Educación, ¿no tendríamos que educar, que dar las bases a nuestros hijos, adolescentes, para el cuidado del medio ambiente y del agua, acaso? En fin, yo creo que esto más que una ley, tendría que ser una política transversal, que como en el caso que nos ocupa, tiene que ser una decisión que viene de la cabeza, el Ejecutivo Federal. Pero no solo eso, tiene que ser empujada también, si no lo hace el Ejecutivo Federal, hay otras instancias. El propio juicio de amparo, hay forma de hacerlo. Suena increíble y hasta burdo, pero es posible. El propio Congreso, este sistema de pesos y contrapesos, tenemos que llevarlo a cabo. Y por último, la pregunta de respecto, ¿qué le propongo yo al Senado respetuosamente? Uno, que derivado de todo este cúmulo, este andamiaje, esta avalancha de propuestas, porque esta no es la primera conferencia que se está coordinando, que hay mucha información, que la ley de aguas nacionales la actualice para modernizarla, para fortalecerla donde se requiere, que se expida, coincido con el doctor Mauricio Limón, que se expida una ley general de aguas acotada al tema de agua potable y saneamiento, no más, que hoy en día ninguna propuesta, sea dicho de paso, considera los entes reguladores. ¿Quién va a revisar que el agua potable sea de calidad y de cantidad? ¿Quién va a revisar las eficiencias físicas y comerciales?
¿Quién va a revisar que se cumpla con esto? ¿Quién va a revisar que las plantas de tratamiento estén funcionando hoy en día? ¿Quién va a revisar que los municipios o quién los va a ayudar a que las descargas industriales, quién los va a ayudar a no dejarlos solos? Es decir, claro, para sancionar, claro que hay elementos. Para hacer y revisar, me parece que tenemos que sumarnos. Esas serían mis propuestas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muy rico. Vaya, qué cosecha llevamos hoy. Lo que les digo es que traíamos 2 o 3 costales para la cosecha. Vamos a tener que pedir varios trailers para poder guardar todo lo que nos han compartido. De veras, ¡wow! Muchas gracias. Y vamos a cerrar seguramente con sello de oro con Emilio Hernández. Emilio, a ver, estamos viviendo un tiempo distinto en México. No es como el que platicábamos antes tú y yo. Hoy parece que no está tan bienvenida como antes la inversión privada, perdón. Un proyecto grande como este que tienen en Aguascalientes, tan hermoso de economía circular, que el Banco Mundial suspira cuando conoce lo que están ustedes proponiendo, que Banobras a través de Fonadín le interesa lo que ustedes están proponiendo, pero que no acabamos de poner y aterrizar porque se atraviesa el diablo, porque hay muchos intereses que no permiten. Una parte tiene que ver con inversión, tú lo dijiste hace rato. Sí, la inversión privada. ¿Crees tú que se pueda realizar en el contexto actual un proyecto de economía circular como el de Aguascalientes o el que tiene el gobernador Rosas Aispuro en Durango, que es de un corte parecido, no de la misma envergadura? ¿Es posible hacerlo solo con la galleta de la inversión privada o necesitamos al sector público? Y si sí necesitamos al sector público, ¿cómo le haríamos, Emilio, para poder voltear un poco el sistema que tenemos ahora, en donde no le gusta a mucha gente del grupo mayoritario en el poder en México? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cómo podrían blindarse los proyectos de esta envergadura tan importante para que el paso del tiempo no haga que de pronto se desmadejen? Porque ya no está la misma administración. Ya te referías tú a que puede haber otros signos políticos, otros colores políticos. ¿Cómo los podríamos blindar para que no llegue alguien y trate de tirar todo a la basura, como pasó quizás con el aeropuerto de la Ciudad de México u otros casos de esa índole? ¿Cómo le haríamos, por favor, querido Emilio? ¿Y cuál es tu reflexión como experto que le des no a tus senadores de Aguascalientes, a todo el Senado de la República, sobre lo que tú has vivido y propones para que podamos avanzar en proyectos de desarrollo regional? Por favor, querido Emilio. Muchas gracias, doctor. Pues en el tema de la existencia del proyecto, el desarrollo del proyecto solo con capital público o solo con capital privado, me parece que sería un grave error, partiendo de la base que hablamos hace un momento de que necesitamos que todos los actores trabajen en equipo. Por eso es la importancia de que haya voluntad política, pero también haya quien coordine en el corto, mediano y largo plazo un proyecto que garantice su viabilidad. Es como cuando un fraccionador entrega una planta de tratamiento junto con su fraccionamiento y deja la planta. El problema es ahora el municipio, para que realmente se asegure que esa planta de tratamiento funcione durante toda su vida útil. Eso implica otro nivel de planeación, otro nivel de inversión y, por supuesto, una rentabilidad. Si no tenemos un proyecto rentable, por supuesto, hay una rentabilidad social, pero va de la mano de una rentabilidad económica. Tienen que ir siempre de la mano. Si no se da la rentabilidad económica, difícilmente quien se asegure que siga habiendo esa rentabilidad social. Puede haber proyectos lamentablemente abortados en un corto, mediano plazo, derivado de que no hay una rentabilidad económica porque no hay dinero que alcance. Si es mediante puro capital o inversión pública, difícilmente los actores que van llegando van teniendo esa
esa forma de encontrar cómo funcione esto. Por eso, para no inventar hilo negro, hay empresas que pueden hacer equipo con el sector privado y con el sector público y hacen un proyecto exitoso en el corto, mediano y largo plazo. El peligro que yo veo en las leyes, y qué bueno que estamos con gente que sabe de leyes, es que propongamos leyes que faciliten, porque creo que es la función primordial del Estado o del gobierno, ya nos aclaró Miguel que es la diferencia, ¿Sí? Estado y gobierno, pero que lo conviertan en un gobierno facilitador, no con un gobierno que quiera hacer competencia con la construcción o con los desarrolladores privados. No tiene sentido, no es la función. Hemos tenido muchos casos de fracasos de empresas paraestatales, te hablo desde el propio Ferromex, Conasupo, etcétera, muchísimas paraestatales que nos han demostrado que no está el gobierno para hacer empresa, para hacer proyectos rentables. Por eso el mensaje que yo le diría al Senado, a todos nuestros compañeros senadores, es que nos ayuden, que es primero que se dejen ayudar por los expertos como el Consejo Consultivo del Agua, que además otorguen un servicio, como me gusta, de gratis. Entonces, ahí está, para que aprovechen esa consultoría de gran calidad que ofrece el Consejo Consultivo del Agua y los demás colegios de profesionistas y la academia para llegar a generar una ley o un reglamento de la propia ley. Yo no veo mucho que haya que cambiar los artículos, perdón, que no soy abogado, pero creo que sí necesitamos un reglamento mucho más claro y bien pulido para la operatividad del mismo, y que junto con ese reglamento le podamos presumir al Senado y los miembros actuales del Senado que le están entregando a la sociedad cómo sí hacer un gobierno facilitador y que no le vayan a quitar por ningún motivo la oportunidad de participar al capital privado, porque entonces sí no habrá dinero que alcance. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Pues no nos queda más que hacer dos cosas. Vamos a juntar este botín que ustedes han compartido con nosotros y lo vamos a poner en orden para que se pueda aprovechar en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, y por supuesto vamos a diseminarlo urbi et orbi en la República Mexicana. Verdaderamente estamos muy agradecidos. Nos han colmado con lo mejor que tienen ustedes intelectualmente, con su experiencia y sabiduría. Muchas gracias, Gabriela Müller. Muchas gracias, Gualberto Limón. Muchas gracias, Mauricio Limón. Muchas gracias, Miguel Ángel Herrera. Muchas gracias, Emilio Hernández. Nos han engalanado, han hecho del día de hoy un día opíparo para todos nosotros y nos han engalanado. Que tengan muy buenas tardes y muy buen provecho a nombre de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Honorable Cámara de Senadores y a nombre en particular del senador y amigo Raúl Paz Alonso. Tengan muy buenas tardes y nuevamente muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, gusto estar con ustedes. Hasta luego. Cuídense. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós.